Hablar de la Inquisición a comienzos del tercer milenio es una labor difícil y compleja, porque en esta sociedad en la que vivimos tienen una enorme fuerza los tópicos, los prejuicios, imágenes que se han ido creando o recreando a lo largo del tiempo y que la gente asume, ¿no?, en su memoria y en sus costumbres y en su forma incluso de hablar. Hablar de Inquisición inmediatamente sugiere imágenes, como por ejemplo cárceles atestadas de presos que gimen de terror entre el humo de las hogueras, el canto gregoriano y cosas de este estilo, ¿no? Los historiadores sabemos que muchos de esos tópicos son en realidad falsificaciones o son exageraciones que se fueron creando a lo largo de la historia con finalidades muy concretas. Por ejemplo, en el mundo contemporáneo hay que reconocer que la primera gran oleada de críticas muy severas contra la Inquisición nació en la época de los Ilustrados, sobre todo de la Ilustración deísta, que encontró en este tema un filón de ataques muy eficaz para desprestigiar la labor cultural o religiosa o pastoral de la Iglesia Católica. Pero fue probablemente en el siglo XIX, en la época de las luchas liberales, y especialmente ya en España, cuando los absolutistas se enfrentaban a los liberales de las Cortes de Cádiz o viceversa, fue en esa época cuando adquirió un rango de casi de mito. Para muchos liberales de Cádiz o del trienio liberal de 1820, la Inquisición era algo así como la quinta esencia, ¿no?, de la sociedad que ellos deseaban cambiar. Y lo curioso del caso es que los absolutistas que se agrupaban en torno a Fernando VII, pues también en el fondo daban cierta razón de ser a esta forma de enjuiciar la Inquisición, porque gritaban aquel célebre lema de viva las cadenas. Ese viva las cadenas de los absolutistas de alguna forma incluye también al Tribunal del Santo Oficio. Pero en fin, los historiadores que tratamos de desbrozar el campo y de separar lo que es el trigo de la paja y de pisar un terreno firme, sabemos muy bien que a veces los tópicos que se van creando y se van desarrollando a lo largo de la historia en muchos casos no obedecen a los fundamentos reales de instituciones como la Inquisición, que nacieron y se desarrollaron en tiempos históricos muy anteriores y para dar respuesta a problemas muy concretos. En términos generales, los historiadores que conocen el mundo inquisitorial suelen distinguir como dos grandes planos diferentes, ¿no? Hay una Inquisición romana o pontificia, también llamada Tribunal del Santo Oficio, y otro campo, otro grupo estaría la Inquisición española como Inquisición estatal o de una monarquía concreta, que en el caso español se creó durante el reinado de los Reyes Católicos. La Inquisición pontificia nace en realidad a comienzos del siglo XIII, en unas circunstancias muy difíciles para el occidente europeo, que ya venía soportando desde las últimas décadas del siglo XII un problema muy serio, y es el de la proliferación de grandes herejías de masas en todo el territorio de lo que hoy es Francia, Alemania, Italia, etc. Son los albigenses, son los cátaros, son los poverellos, son los flagelantes. Es decir, la Iglesia jerárquica a finales del siglo XII se dio cuenta de que en zonas de amplia y antigua tradición cristiana habían surgido entre todas las capas sociales de la población fenómenos, movimientos heréticos muy difíciles de controlar. La principal respuesta de la Iglesia en el siglo XIII fue crear o promocionar órdenes nuevas, órdenes religiosas nuevas, como la de los predicadores franciscanos dominicos, que se encargasen, y de hecho se encargaron durante todo el siglo XIII, incluso más tiempo, de volver a cristianizar ese gran sector de la Europa occidental que había caído en la herejía. Las universidades también fue otro gran reto que en parte surge en aquella Europa del siglo XIII para, de alguna forma, no controlar, pero sí defender principios culturales sólidos frente a la ignorancia de las masas de población. Y por último aparece el Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio, que nace en la época del Papa Inocencio III, es un tribunal pontificio mediante el cual Roma pretendía averiguar en qué zonas, en qué territorios del occidente europeo existían o se difundían ideas que pudiesen de alguna forma erosionar o atentar contra la verdad dogmática que defendía la Iglesia. Conviene saber que esa primera Inquisición pontificia lo que hizo fue sustituir
a los tribunales ordinarios de justicia de las diferentes monarquías europeas que hasta ese momento se habían ocupado del tema. Y en general, claro, hay que reconocer que los tribunales de justicia de un rey de Francia o de un rey de Inglaterra sabían mucho de leyes civiles, pero sabían muy poco de teología. Era preciso que fuesen auténticos profesionales de la filosofía y de la teología los que dictaminasen si las ideas o las propuestas de un posible hereje realmente eran o no herejías. Y eso fue la Inquisición romana, eso fue la Inquisición pontificia. Fue un tribunal que no siempre aparecía o no siempre existía, se formaba exclusivamente en los momentos en que se necesitaba su presencia y eran profesionales de la filosofía y de la teología. En muchos casos acabaron siendo o franciscanos o dominicos, especialmente dominicos, debido a su especial preparación, altísima preparación filosófica y teológica. Bueno, en los siglos XIII y XIV en los reinos hispánicos prácticamente no funcionó, apenas funcionó, a excepción de la Corona de Aragón, esta Inquisición pontificia, entre otras razones porque solo en la Corona de Aragón y en la zona de Cataluña hubo algún contagio, entre comillas, de la herejía albigense del sur de Francia, pero en el resto de los territorios no, y por esa razón la historia de esa Inquisición romana es prácticamente imperceptible, ¿no?, en la historia de los reinos hispánicos. Ahora bien, en el siglo XV las cosas cambian, al menos en la península ibérica, especialmente en la Corona de Castilla y no tanto en Aragón, por la aparición del famoso problema de los conversos. Los conversos que, procedentes del judaísmo en su inmensa mayoría, acabaron convirtiéndose, pues por culpa de las presiones políticas del siglo XV, de la dinastía de los Trastámara, se fueron convirtiendo tal vez de una forma excesivamente forzada, de tal forma que a lo largo de la centuria se creó en muchas ciudades de la Corona de Castilla una población que no era prácticamente ni cristiana ni judía, sino algo indefinido. Y esto creó tensiones sociales muy graves. Los cronistas del siglo XV, por ejemplo, hablan con gran lujo de detalles pues de los movimientos de protesta, incluso violentos, que se desataron prácticamente en la totalidad de la Corona de Castilla. Bueno, esta fue un poco la situación social que heredaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuando ascienden al trono a partir de la muerte de Enrique IV en 1474. Ellos heredan una situación complicada desde el punto de vista social porque existe una tensión, una violencia, como diría yo, casi endémica en muchas ciudades de la corona. Y se dan cuenta o comprenden, ellos y sus consejeros más directos, que la única solución posible es, en primer lugar, extirpar el judaísmo, eliminar el judaísmo de la península ibérica, no a los judíos, pero sí el judaísmo, y después conseguir que haya en todas las capas de la sociedad española de aquel tiempo un nivel de formación intelectual, moral superior. Ahí, en ese plan general de actividad político-religiosa, muy característico de aquella época, es donde tiene sentido la aparición del Tribunal del Santo Oficio, pero no del Tribunal del Santo Oficio romano, sino de un nuevo tribunal fundado por los reyes, creado por la monarquía y sostenido por la propia monarquía, eso sí, con permiso pontificio. Esto es lo que conocemos a partir de 1478 como Inquisición española, el Santo Oficio, pero más bien Inquisición española, que tiene una larguísima y dilatada vida, empieza en 1478 y se extingue, se decreta su disolución en 1834, de tal forma que tenemos más de 3 siglos, ¿no?, de institución. ¿Qué es lo que sabemos de la Inquisición española de aquellos años? ¿O cuáles son las grandes líneas maestras o los ejes vertebradores de aquella Inquisición? Bueno, la primera cuestión tal vez a tratar es decir, cuánta gente pasó por los tribunales del Santo Oficio, por los 20 y tantos tribunales del Santo Oficio que en el siglo XVI se expandieron, ¿no?, por todos los reinos y territorios de la corona, incluso, por supuesto, también en el mundo sudamericano. Bueno, pues por suerte, aunque se han perdido, la mayor parte de los archivos de los tribunales de distrito, sí que se ha conservado el Tribunal Supremo de la Inquisición, el archivo del Tribunal Supremo de la Inquisición, que estaba en la ciudad de Madrid. Es lo que se llamaba el Tribunal de la Suprema, donde todos los años se enviaban desde los diferentes distritos unas relaciones muy sumarias
de todos y de cada uno de los procesos que se habían desarrollado en esos tribunales locales, ¿no? Y en esos resúmenes que hoy se conservan podemos tener noticia pues de los nombres, de los apellidos de los procesados, de las causas o de los procesos, de las acusaciones que se les achacaban, del resultado final, del tipo de sentencia, si hubo multa, no hubo multa, etc. Bueno, pues entre aproximadamente los años 1500 y 1834 tenemos una cifra global de 50.000 procesos inquisitoriales, de los cuales el 4% acabaron en sentencia condenatoria a muerte. Si uno hace unos leves cálculos matemáticos se da cuenta de que, sobre todo si conoce lo que es la justicia civil de aquella época, en términos generales hay que reconocer que la Inquisición española no fue ni tan sanguinaria, ni tan cruel, ni tan dramática como muchas veces nos la imaginamos. Son tribunales que condenan en unas cifras infinitamente inferiores si se comparan con los tribunales ordinarios de justicia. De todas formas, a lo largo de esos 3 siglos y pico de historia, de 50.000 procesos inquisitoriales, hay momentos muy singulares, muy críticos, difíciles, en donde se nota una gran actividad inquisitorial. Este sería el caso, por ejemplo, del propio reinado de los Reyes Católicos, y especialmente en la zona de Andalucía, donde la instauración del Santo Oficio en la década de los años 80 provocó una verdadera riada de procesos que en muchos casos pues acabaron en condenas a muerte. Eso explica el éxodo de bastantes acusados de judaizar a otros territorios europeos. Muchos de ellos emigraron a Portugal, incluso antes del decreto de expulsión de los judíos, y también a Roma, donde ante la Santa Sede presentaron sus quejas contra el excesivo rigor de algunos inquisidores, como el célebre inquisidor Lucero, que se hizo célebre en Sevilla por sus famosas hogueras en el campo de Tablada, donde efectivamente hubo muchas ejecuciones, ¿no? Pasaron de 500. Hay otro momento duro y difícil en la historia de la Inquisición, donde hay muchos procesos que acaban en condena, y es en los años 20 y 30 del siglo XVI, que es cuando se producen los brotes del luteranismo. Bueno, se prolonga un poco también en los años 40. En esos años efectivamente se nota otro pico, otro incremento considerable de la actividad inquisitorial. Pero salvo esos momentos, o salvo esos pequeños picos, el resto de los años en que transcurre la historia del Santo Oficio, pues a la vista de esas relaciones de causas, hay que reconocer que la actividad del tribunal se circunscribe a media docena de campos fundamentales, ¿no? Todos ellos tal vez tienen un común denominador, es decir, la Inquisición acaba siendo, ya incluso en el siglo XVI, podríamos llamarlo así, una especie de tribunal de costumbres. Los inquisidores intervienen ante denuncias, por ejemplo, de blasfemia, ante denuncias de supuesta apostasía. En el caso, por ejemplo, de los marinos que hacían la carrera de Indias y que se pasaban largos meses de singladura sin volver a casa, en muchos casos acababan teniendo otra familia en Indias, pues en el puerto de Veracruz o en el puerto de Lima, etcétera. Bien, ese tipo de bigamias de familias de muchos de estos comerciantes, oficiales reales, marinos, pues la Inquisición intervenía, era cuestión de costumbres. También intervenía en denuncias muy frecuentes en el siglo XVII contra determinados clérigos que supuestamente en el confesionario hacían proposiciones deshonestas a sus parroquianas. Es el llamado delito de solicitación, muy frecuente. Esto hay que entenderlo también en las costumbres de la época. Hay que comprender que en la España del siglo XVII estaba mal visto que una dama pasease por la calle o hablase en los lugares públicos con otras personas. Y un lugar muy frecuentado para incluso reuniones de tipo familiar eran los templos. Y los confesores en muchos casos acababan siendo no solo confesores, sino consejeros de asuntos familiares, pues una herencia, una partija, una cuestión económica. Y en ese tipo de circunstancias era frecuente que una feligrese que, en fin, estuviese un poco descontenta del resultado de la intervención de su confesor acabe finalmente acusándole del delito de solicitación, ¿no? Bueno, hay otro terreno muy importante de la Inquisición y es la censura de libros. Esto tuvo especial fuerza, especial importancia en el siglo XVI, cuando se trató de frenar o de parar
la llegada de libros pues, de los principales reformadores protestantes. Hubo un mercado negro de libros prohibidos o de libros censurados, y en ese terreno entraba también el Tribunal del Santo Oficio. La Inquisición finalmente entraba en cuestiones ya casi de orden familiar o personal, pues si alguien pues no cumplía con el precepto dominical, o si alguien era acusado de no guardar la abstinencia en Cuaresma, cosas de este estilo. Por eso digo que es más bien un tribunal de costumbres. La verdad es que ya a finales del siglo XVII y a lo largo ya prácticamente de todo el siglo XVIII, el Tribunal del Santo Oficio en los reinos hispánicos es un tribunal que sí existe formalmente, existe nominalmente, pero en la práctica tiene muy poca presencia, tiene muy poco impacto social. Lo fue muy fuerte, en cambio, en los siglos XVI y XVII. De esa época, del siglo de oro, conocemos algunas características muy peculiares, por ejemplo, de las costumbres que se fueron generando al hilo del Santo Oficio. Por ejemplo, fue costumbre que en muchas ciudades y villas de las ciudades hispánicas apareciesen los llamados familiares de la Inquisición, ¿no? Que eran personas, pues parientes o amigos de determinados inquisidores que tenían de alguna forma el beneficio de la duda y no eran generalmente investigados por el Tribunal del Santo Oficio. Eso creó en la sociedad española del siglo de oro a veces una cierta tensión, ¿no?, entre los familiares y no los familiares. Pero vuelvo a repetir, estamos en una atmósfera en la que realmente se nota que hay un tribunal, el del Santo Oficio, que analiza cuestiones casi de orden cotidiano, no grandes herejías, ¿no? Bueno, a lo largo y ancho de la historia de la Inquisición española hay que reconocer que hay efectivamente momentos difíciles como los que he citado y personajes de gran fama, de gran prestigio que también fueron procesados. El caso más célebre es en el siglo XVI el arzobispo Carranza, nada menos que todo un arzobispo de Toledo, que fue acusado en algunos de sus escritos de haber incurrido en herejía. O bueno, entre los profesores de la Universidad de Salamanca, el caso más célebre es el de Fray Luis de León, entre otros, que también fueron acusados. La misma Teresa de Jesús fue vigilada y fue mirada con lupa, ¿no?, en muchos de sus escritos. Pero no por eso dejaron de decir lo que dijeron ni Santa Teresa, ni Fray Luis, ni el propio arzobispo Carranza, aunque este último, eso sí, tuvo que finalmente apelar a Roma y pasó los últimos años de su vida junto a la Santa Sede. Bien, al mismo tiempo que existe esta Inquisición española, existe la Inquisición pontificia, que en los siglos XVI al XVIII pasa muy desapercibida, salvo por algunos procesos célebres. El caso más conocido y más famoso es el caso Galileo. Como todo el mundo sabe, Galileo es uno de los grandes científicos del mundo contemporáneo, es el autor de toda una teoría heliocéntrica sobre el movimiento de los planetas y fue famoso en su tiempo por el enfrentamiento que sostuvo con los inquisidores romanos. Bien, el resultado de aquel enfrentamiento, de aquella disputa mitad científica, mitad teológica, fue finalmente en una condena, no a muerte ni mucho menos, pero una condena de los escritos en los que Galileo defendía que sus teorías sobre la gravitación de los planetas de alguna forma tenían un apoyo en las Sagradas Escrituras. Hombre, hoy sabemos, a la vista de lo que ha sucedido y del paso de los siglos, que evidentemente los inquisidores romanos se equivocaron condenando aquí a Galileo, aunque también Galileo se equivocó, tratando de aprovechar las Sagradas Escrituras para refrendar unas teorías que eran estrictamente empíricas, ¿no? Esto es un poco lo que vino a decir con ocasión del jubileo del año 2000 el Papa Juan Pablo II, cuando pidió perdón por la actividad de estos inquisidores que no supieron deslindar campos y realmente pues lo hicieron mal, ¿no? Bien, la Inquisición romana, por tanto, prácticamente no ha pasado, salvo estos episodios tipo Galileo, a la historia por su actividad. Bien, de todas formas hay que reconocer que el mal prestigio o el deterioro de lo que fue la Inquisición española acabó también salpicando indirectamente a la Inquisición pontificia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo la Inquisición española que crearon los Reyes Católicos y que perdura hasta Fernando VII existió y fue posible por un permiso pontificio. Es decir, fue un Papa Sixto IV el que autorizó a los Reyes Católicos a nombrar a los inquisidores, ¿no? Y después de Sixto IV, los pontífices inmediatamente posteriores, Inocencio VIII, Alejandro VI, ratificaron pues esas disposiciones por las cuales la monarquía y sus tribunales de justicia, y entre ellos el Tribunal de la Inquisición,
podía actuar en nombre de la Iglesia, ¿no? Bien, fue efectivamente un cierto abuso de poder, no hay duda alguna, eso hoy lo sabemos con gran certeza y seguridad, pero hay que entenderlo también en su época y en su contexto histórico. Hay que comprender que la Europa de finales del XV o del siglo XVI es una Europa en la que, o la España del XV o del XVI, es un mundo en el que la sociedad se define no tanto por tener un mismo estatuto jurídico, como ocurre en nuestras sociedades contemporáneas, donde los ciudadanos españoles estamos sometidos a una constitución, una ley común, sino que en aquella época el único nexo de unión que define una comunidad política es el hecho de formar parte de una misma religión. Por consiguiente, ser un disidente religioso acaba siendo sinónimo de ser un disidente político. De ahí que los reyes católicos y los monarcas herederos de estos reyes se tomasen tanto interés en conseguir que sus súbditos tuviesen un común denominador muy sólido, muy fuerte, que es el de la profesión de la religión católica, ¿no? Pero algo parecido, algo semejante estaba sucediendo en los países protestantes y, sin embargo, generalmente no hablamos mucho de ello. Es decir, a partir de la Reforma luterana, en los grandes estados germanos que son de tradición protestante, todos los estados del norte de Alemania, Sajonia, etcétera, o la Inglaterra de Isabel I, el panorama es exactamente el mismo al que pueda ocurrir en la España de los Reyes Católicos o de Carlos V o Felipe II. Es decir, son países en donde se exige de los súbditos la profesión de la fe religiosa que practica el príncipe, el rey, en este caso pues Isabel I de Inglaterra o al duque de Sajonia, pongo por caso. De tal forma que todo aquel ciudadano, todo aquel súbdito que no sea protestante es automáticamente procesado por la justicia ordinaria de ese reino. Aquí está tal vez la diferencia más visible o más evidente entre lo que fue la Inquisición española y la Inquisición en los países protestantes. En España es un tribunal real que por delegación pontificia actúa e interviene. En los países protestantes son los tribunales ordinarios de la justicia del rey los que procesan, encausan y en muchos casos acaban dando muchas más condenas a muerte sobre los católicos de sus respectivos reinos que no a la inversa, que no las condenas a muerte o condenas heréticas en la España de los reyes católicos o de los Austrias. Bien, pero claro, como no ha existido en la Europa protestante algo parecido, semejante al Tribunal del Santo Oficio, pues de ahí que con el paso del tiempo, el paso de las generaciones, haya perdurado mucho más esa leyenda negra, ¿no?, de lo que es la historia de la Inquisición española. Bueno, hay otra serie de características o de rasgos menores o más secundarios de la Inquisición que se han estudiado mucho en estos últimos años y que hoy prácticamente están ya perfectamente estudiados y conocidos. Por ejemplo, una cuestión hace 20 o 30 años que estuvo muy de moda: ¿de dónde se financiaba la Inquisición? Porque había cundido la idea de que los tribunales del Santo Oficio eran muy proclives a hacer numerosas condenas a muerte o condenas de confiscación de bienes, de incautación de propiedades, precisamente para enriquecerse. Esta fue una idea muy lanzada ya en el siglo XVIII, en la época de los Ilustrados, cuando se acusaba a la Inquisición de ser una especie de conjunto de aves de rapiña que iban buscando víctimas fáciles, presas fáciles, para quedarse con sus bienes y propiedades, ¿no? Bueno, hoy sabemos que el Tribunal del Santo Oficio, al menos en España, que está muy estudiado, en general fue bastante deficitario. Es decir, que haciendo balance entre ingresos y gastos, por lo general eran bastante más abundantes los gastos. De ahí que la corona se tuviese que gastar parte de sus ingresos en el sostenimiento del personal burocrático, de los inquisidores, de los escribanos, de las cárceles, etcétera, porque las incautaciones de bienes o las multas económicas, por lo general, no bastaban para sufragar el coste del mantenimiento de todos esos tribunales, que por cierto fueron muy abundantes, muy numerosos y con una cantidad muy considerable de personas que estaban trabajando a su servicio, ¿no? Bien, esto lo digo porque durante mucho tiempo ha existido la impresión, la idea de que, por ejemplo, la famosa persecución contra los conversos de la época de los Reyes Católicos se motivó por razones económicas. Bueno, pues sabemos que esto no es así. Bueno, tan es así, tan deficitario fue el Tribunal del Santo Oficio a lo largo de su historia, que ya en el siglo XVI fue necesario tomar medidas drásticas para evitar su bancarrota. Por ejemplo, tal vez la decisión más llamativa, más curiosa,
dada a comienzos de siglo, es que de todas las catedrales españolas, al menos un puesto de canónigo, una canonjía, tiene que quedar reservada para uno de los inquisidores del Tribunal del Santo Oficio. De esa forma se garantizaba que al menos el personal básico fundamental de un tribunal podía tener un modus vivendi, podía vivir de algo, en este caso del cabildo de una catedral, porque de lo contrario, si esperaba vivir pues de las multas o de las penas pecuniarias, pues lo más normal es que no pudiesen sostenerse, ¿no? Por consiguiente, ese mito que se ha hecho sobre la rapiña, ¿no?, de la Inquisición de la época clásica del Siglo de Oro, pues es falsa, ¿no? Bien, hay otros aspectos ya más secundarios también, pero que un poco atañen o entrañan a las costumbres sociales que hace un momento citaba de pasada, ¿no? Por ejemplo, es el tema de los autos de fe, que también se han convertido en uno de los, bueno, buques insignia, ¿no?, de esa visión negra y peyorativa de lo que es la Inquisición. Hombre, evidentemente no creo que fuese demasiado emocionante ver un acto de fe en la Plaza Mayor de Valladolid, donde se quemaban a 3 o 4 luteranos en el año 1535. Pero en general los autos de fe, por lo general, acaban siendo, de las noticias que tenemos, acaban siendo como procesiones que en determinados tribunales se organizaban al menos una vez al año, donde aparecían con sus respectivos sanbenitos, es decir, con sus respectivas colgaduras y con determinados colores, las personas que habían sido condenadas pues o por blasfemia, o por apostasía, o por malas costumbres, o por lo que fuera. Esta costumbre de al menos una vez al año organizar una procesión pública donde toda la sociedad, toda la ciudad ve a los procesados y las condenas que han recibido, sí que tuvo un influjo importante, en el sentido de que en sociedades pequeñas, villas pequeñas, ciudades que no tenían muchos miles de habitantes, claro, identificar a un vecino pues que ha sido efectivamente condenado por ser un apóstata o por ser un blasfemo, pues tenía evidentemente una carga de resentimiento que efectivamente los documentos a veces no saben demostrar, pero sabemos o intuimos que detrás de todo eso hay un problema social grave, ¿no? O la costumbre de conservar en las parroquias los sanbenitos, ¿no?, por ejemplo, que a veces se conservan incluso 1 o 2 o 3 generaciones, ¿no? Ahí sí que hubo un problema social grave, una falta de justicia que evidentemente pudo levantar ampollas, ¿no? Pero en general, repito, la historia de la Inquisición, tal y como hoy la conocemos, no es ni mucho menos ese mundo negro, lúgubre y triste y lleno de alaridos y espanto, ni tampoco es ese... Yo estoy acordándome ahora de un museo que ha tenido un carácter itinerante por distintos países del mundo, y también ha estado en España, el famoso Museo de las Torturas de la Inquisición, ¿no? Bueno, eso es una pura invención, no existió tal. Existió el tormento como procedimiento judicial de la época, pero no existían esas máquinas llenas de cuchillos ni de mecanismos extraños para provocar la tortura de... No, eso es una pura invención que realmente se creó o se recreó en el siglo XIX y que hasta el día de hoy ha seguido permaneciendo. En fin, en definitiva, los historiadores en la actualidad no estamos para juzgar ni dar certificados de bondad o de maldad a las instituciones que han existido en el pasado. Simplemente estamos para tratar de entender qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué. Y para eso es imprescindible superar los tópicos, los lugares comunes, esas ideas a veces simples pero muy sólidas que se transmiten con el paso del tiempo y que es preciso eliminar. Quiero agradecer mucho la gentileza que ha tenido Mi Tierra Televisión de invitarme a participar en esta serie de historia. Muchas gracias. Ese viva las cadenas de los absolutistas, de alguna forma incluye también al Tribunal del Santo Oficio. Pero en fin, los historiadores que tratamos de desbrozar el campo y de separar lo que es el trigo de la paja y de
pisar un terreno firme, sabemos muy bien que a veces los tópicos que se van creando y se van desarrollando a lo largo de la historia, en muchos casos no obedecen a los fundamentos reales de instituciones como la Inquisición, que nacieron y se desarrollaron en tiempos históricos muy anteriores y para dar respuesta a problemas muy concretos. En términos generales, los historiadores que conocen el mundo inquisitorial suelen distinguir como dos grandes planos diferentes, ¿no? Hay una Inquisición romana o pontificia, también llamada Tribunal del Santo Oficio, y otro campo, otro grupo estaría la Inquisición española como Inquisición estatal o de una monarquía concreta que en el caso español se creó durante el reinado de los Reyes Católicos. La Inquisición pontificia nace en realidad a comienzos del siglo XIII, en unas circunstancias muy difíciles para el occidente europeo, que ya venía soportando desde las últimas décadas del siglo XII un problema falsificaciones o son exageraciones que se fueron creando a lo largo de la historia con finalidades muy concretas. Por ejemplo, en el mundo contemporáneo hay que reconocer que la primera gran oleada de críticas muy severas contra la Inquisición nació en la época de los Ilustrados, sobre todo de la Ilustración deísta, que encontró en este tema un filón de ataques muy eficaz para desprestigiar la labor cultural o religiosa o pastoral de la Iglesia Católica. Pero fue probablemente en el siglo XIX, en la época de las luchas liberales, y especialmente ya en España, cuando los absolutistas se enfrentaban a los liberales de las Cortes de Cádiz o viceversa, fue en esa época cuando adquirió un rango de casi de mito. Para muchos liberales de Cádiz o del trienio liberal de 1820, la Inquisición era algo así como la quinta esencia, ¿no?, de la sociedad que ellos deseaban cambiar. Y lo curioso del caso es que los absolutistas que se agrupaban en torno a Fernando VII, pues también en el fondo daban cierta razón de ser a esta forma de enjuiciar la Inquisición, porque gritaban aquel célebre lema de «viva las cadenas». Hablar de la Inquisición a comienzos del tercer milenio es una labor difícil y compleja, porque en esta sociedad en la que vivimos tienen una enorme fuerza los tópicos, los prejuicios, imágenes que se han ido creando o recreando a lo largo del tiempo y que la gente asume, ¿no?, en su memoria y en sus costumbres y en su forma incluso de hablar. Hablar de Inquisición inmediatamente sugiere imágenes, como por ejemplo cárceles atestadas de presos que gimen de terror entre el humo de las hogueras, el canto gregoriano y cosas de este estilo, ¿no? Los historiadores sabemos que muchos de esos tópicos son en realidad muy serio, y es el de la proliferación de grandes herejías de masas en todo el territorio de lo que hoy es Francia, Alemania, Italia, etc. Son los albigenses, son los cátaros,
son los poverellos, son los flagelantes. Es decir, la Iglesia jerárquica a finales del siglo XII se dio cuenta de que en zonas de amplia y antigua tradición cristiana habían surgido entre todas las capas sociales de la población fenómenos, movimientos heréticos muy difíciles de controlar. La principal respuesta de la Iglesia en el siglo XIII fue crear o promocionar órdenes nuevas, órdenes religiosas nuevas, como la de los predicadores franciscanos dominicos, que se encargasen, y de hecho se encargaron durante todo el siglo XIII, incluso más tiempo, de volver a cristianizar ese gran sector de la Europa occidental que había caído en la herejía. Las universidades también fue otro gran reto que en parte surge en aquella Europa del siglo XIII para, de alguna forma, no controlar, pero sí defender principios culturales sólidos frente a la ignorancia de las masas de población.